¿Qué tal nuestros queridos hermanos, queridos televidentes? Dios les bendiga. Estamos hoy en vivo desde la iglesia de Losville para la honra y la gloria de Dios en la dirección de 7715 Denton Drive, aquí en Dallas, Texas. Así que nuestros queridos hermanos, les damos la bienvenida en este sábado del Señor para poder darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Hermana, ¿qué tal se siente en esta hora de la mañana? Gracias, feliz sábado y gracias por estar con nosotros. Le damos, como dice, una cordial bienvenida porque es un día glorioso. Es el sábado del Señor, es el día del Señor y es para glorificarlo y para estar con Él todo el día. Así es que no se lo pierdan porque este día es maravilloso para que el Señor esté con nosotros. Así es, hermana, estamos en las afueras de donde hemos estado toda esta semana desde aquí de Losville para la honra y la gloria de nuestro Dios, y hoy estamos siendo grandemente bendecidos en parte de la mañana, y ahora, hermana, el pastor se prepara con el tema que hoy nos impartirá. El templo glorioso, así es que va a ser un tema muy especial como ha sido los otros temas, y al parecer también estamos contentos porque van a haber bautizos. Así es, para la honra y la gloria de nuestro Dios, nos acaban de notificar que el Espíritu Santo, hermana, ha tocado corazones y van a haber bautismos en esta hora de la mañana, así que al final Amén. del tema nos notifican que van a estar estos bautismos para exaltar el nombre de Dios en esta hora. Amén, así es, ha sido maravilloso que el Espíritu Santo aún sigue tocando, nos sigue hablando, así es que hay que escucharlo porque a todos nos habla, hay que escucharlo y poner atención de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Queremos agradecerle a todos nuestros televidentes, nuestro radio escucha que han estado con nosotros a lo largo de estas 3 semanas sin parar. El último mensaje ha estado llevando el evangelio, hermano. Amén, y ha sido grande y maravilloso porque lo han visto muchísimas personas en El Salvador, en México, en cantidades de estados y de ciudades. Así es, así que esperamos de que si usted no tuvo la oportunidad de asistir a una de nuestras iglesias donde hemos estado, pueda hacerlo visitando nuestro canal del último mensaje. Sí, el último mensaje Radio y TV y el último mensaje TV, así es que comparta los temas que ha estado escuchando y los que va a escuchar a continuación. No solo lo deje para usted porque es alimento para todo el mundo. Claro, así es que nos están diciendo que estamos listos ya dentro de la iglesia para que el pastor Carlos Quintana pueda darnos la palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a introducirnos dentro de la iglesia, hermana, para poder escuchar en esta hora de la mañana la palabra de nuestro Dios. Sí, ya estamos listos, así es que vamos para adentro. Así es que les invitamos a quedarse con nosotros, a continuar llevando esta señal a todas partes del mundo. Quizás usted tenga familiares en cualquier parte, hermana, de donde puede compartir estos mensajes desde aquí de Dallas, Texas. Amén, no se vayan que el tema va a ser muy especial. Los judíos también creen lo mismo. Si ellos mueren en la guerra santa, son héroes y van a ir al reino de los cielos, al seno de Abraham. Sería algo terrible. Pues sí, hermanos, el profeta Ezequiel dedica 4 capítulos enteros para hablar del nuevo templo glorioso. Y no solamente habla de cosas, por ejemplo, sus medidas, la forma en que se va a hacer, sino que dice en Ezequiel 43:18, complicadísimo, dice que se ofrecerá que la sangre de las víctimas sobre el altar. O sea, para ellos Jesús no ha venido. De hecho, para ellos Jesús no ha venido. El Mesías no ha venido. Y ellos creen que van a volver a reinaugurar, restaurar los servicios sacerdotales. Y yo les decía esta semana pues que ya están practicando, ya están haciendo ejercicios, están practicando para la restauración del templo. Ya tienen la menorá, o sea, el candelabro de oro, ya lo tienen hecho, todo lo tienen hecho. Las vestiduras sacerdotales, todo lo tienen hecho. Solo esperan que el gobierno de Israel dé la orden para restaurar ese templo y así cumplir las profecías de Ezequiel 40 en adelante. En Ezequiel 43, versículo 19, incluso dice que los sacerdotes serán del orden de Sadoc. Uno de los sacerdotes de Israel. Serán los hijos de Sadoc. ¿Cómo hacemos nosotros para resolver ese problema? Los hijos de Sadoc. Ahora, en el versículo 19 dice que tendrán becerros, ¿para qué? Para la expiación. Becerros para la expiación. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo lo explicamos? Si la gente nos pregunta, bueno, porque es que mucha gente hoy en día cree en que en Jerusalén se va a establecer el reino del Mesías. Disidentes de la iglesia, como la vara del pastor, ellos enseñan de que hay que irse para Israel. Hay que viajar a Israel y establecerse en Israel porque se va a establecer el reino. Eso lo creen ellos.
Y muchos dispensacionalistas, sobre todo evangélicos, creen lo mismo. Se va a establecer un reino literal allá en Israel. ¿Qué creemos nosotros? Pues hoy nos vamos a gozar en lo que nosotros creemos. Incluso en el versículo 22 de Ezequiel 43 se habla del macho cabrío para la expiación. A ver, hermano, les voy a hacer una pregunta de 100,000 puntos nada más. ¿Cuántos de ustedes creen que las profecías se tienen que cumplir? Se tienen que cumplir, pero no en los detalles, sino en la esencia. A ver, ¿cómo es eso? Toda profecía es condicional. Las profecías son condicionales y las da Dios para cierto tiempo y espera que se cumplan en ese tiempo. Y hay personajes de ese tiempo, hay cosas de ese tiempo, circunstancias de ese tiempo. Si en ese tiempo no se cumple la profecía, entonces ¿qué? Toda profecía tiene detalles, pero tiene una esencia, un mensaje central. Un mensaje central. ¿Qué es lo que se va a cumplir cuando ya pasó el tiempo y los detalles no se cumplen? ¿Qué es lo que se va a cumplir? ¿Los detalles o la esencia? La esencia. Por eso cuando leamos la Biblia, las profecías, busquemos a ver cuál es el tema central de la profecía, de qué está hablando realmente, de qué nos habla Ezequiel. Está hablando del templo glorioso. Dios va a establecer un templo glorioso. ¿Cuál? Esa es la esencia. Va a haber un templo glorioso. ¿Cuáles son los detalles? La sangre de los toros, la sangre de los becerros, los sacerdotes de la línea de Sadoc, el macho cabrío. ¿Esos son qué? Detalles. Habiendo Cristo ya venido, esto no es necesario. Claro, pero Ezequiel escribió eso cuando Cristo no había venido. Luego, esa profecía, ¿para cuándo era? ¿Para cuándo era la profecía? Para que cuando Cristo volviera. Y Cristo vino a la tierra. ¿Y Cristo purificó el santuario o no? Cuando entró al templo al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio, Él purificó el templo. Pero ¿ustedes creen que Israel estaba preparado para establecer un reino mesiánico aquí en la tierra? ¿Estaban preparados? ¿Será que habían condiciones? Mire, todos estos detalles con el becerro de holocausto, todo esto, las instrucciones que se le da allá en Ezequiel 44 a los levitas, toda esa serie de cosas que aparecen allí, era para que se hubieran cumplido en el tiempo en que Jesús vino. Pero al no cumplirse en el tiempo de Jesús, ¿esa profecía ya no se va a cumplir? Sí, se va a cumplir. Pero no en los detalles, sino en la ¿qué? En la esencia del mensaje, en la idea central, porque los protagonistas cambian, las épocas cambian, las circunstancias cambian, pero Dios es uno. Y Dios tiene una idea central, eso es lo que se tiene que cumplir. Mire, incluso Ezequiel 45, 47 y 48 habla de la repartición de la tierra. Si Israel hubiera cumplido. Entonces, ¿se va a repartir la tierra o no? Si esa profecía no se cumplió, ¿se va a repartir la tierra o no? ¿Cuándo se va a repartir la tierra? Los santos recibirán la tierra por heredad, ¿o no? Los mansos heredarán la tierra. Dios va a hacer una repartición de tierras y va a poner sobre muchas tierras príncipes, gobernadores o gente que va a recibir el poder de juzgar en ciertos grupos. Eso viene, pero no ahora. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será? Bueno, vamos a darnos un tiempo. Miren, hermanos, esa profecía dada en el tiempo de Ezequiel, Dios se la dio también al profeta Daniel. Claro, Ezequiel es más detallista, entra más en detalles, pero Daniel aquí es más teológico, ¿sí? Daniel es más teológico. Y entendamos, Ezequiel era sacerdote. Daniel no era pues un noble. Entonces Dios le revela a Daniel algo muy particular, concerniente a las profecías de Ezequiel, de la restauración del templo. Daniel recibe indicaciones de Dios de las condiciones para que se cumplan del capítulo 40 en adelante de todo el libro de Ezequiel. ¿Cuáles son las condiciones? Dios dice, a ver, antes de decir Dios dice, ¿cómo estaba Israel? ¿Cómo estaba Judá? Cautivo. Las 10 tribus del norte de Israel desaparecidas. El templo destruido. Todo acabado. Y a esta gente de la cautividad, Ezequiel le dice, Dios va a restaurar el templo.
Pero Daniel le dice, sí, Dios va a restaurar el templo, pero hay que cumplir con algunas condiciones. ¿O ustedes creen que Dios es un viejito de barbas blancas que pone su varita mágica, abra, calabra, patas de cabra y ¡cha! ¿Apareció un milagro? No, Dios es un Dios que Él cumple su promesa y la va a cumplir. Pero las promesas de Dios son condicionales, tiene una condición. ¿Cuáles fueron las condiciones que Dios le da a Israel, a Judá, que está cautivo en Babilonia? Le dice, mira Judá, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No voy a entrar en detalles de las 70 semanas ni los 2300 días porque no es el tema de hoy. Pero él le dijo, mire, a ustedes los de Judá le voy a dar todavía otro chance más, otra oportunidad más. Le voy a dar 70 semanas. ¿Qué espero que ocurra al final de las 70 semanas? Número 1, ¿qué espera Dios que ocurra? Que se acabe la prevaricación. Número 2, que se concluya con el pecado. Número 3, que se acabe la iniquidad. Número 4, Dios espera que se traiga la justicia perdurable, la justicia de los siglos. Número 5, Dios espera sellar la visión y la profecía. ¿Espera poco Dios o no? Dios esperaba bastante de ese pueblo. Y bueno, dice, y ungir al santo de los santos, Daniel 9:25. Las profecías de Dios de restauración se van a cumplir, pero hay condiciones para que se cumplan. Los artistas cambian, menos Dios. Los protagonistas cambian. Si Israel cumplía con estas 6 condiciones, se iba a establecer el reino de Dios aquí. Y de eso habla Miqueas. Miqueas dice que, si usted lee en el libro de Miqueas, es tremendo. Allá dice que Jerusalén, y más exactamente el monte de Sión, se convertiría en la cabeza de todos los reinos. Y Miqueas 4 dice que cuando el Mesías viniera y se estableciera en Jerusalén, se establecería su trono. ¿Por qué? Porque el pueblo lo iba a aceptar. ¿Qué hubiera pasado si Israel acepta a Jesús? Se cumple Miqueas 4 y se cumple Ezequiel tal como está presentado. Pero el problema es que no aceptaron a Jesús. Entonces, si no aceptan a Jesús, ¿cómo pretenden restauración del templo si no tienen su sumo sacerdote, que es el que le da sentido al templo? Si rechazaron a Jesús, olvídense, no se va a cumplir. A ver, hermanos, de las 6 condiciones que Dios le da a Israel, le dice, le doy 70 semanas más, 490 años. Desde el momento, desde ahora que se dé la orden para reconstruir a Jerusalén, cuando se dé la orden para que ustedes vuelvan y se reconstruya Jerusalén, cuenten 490 años. Al final de los 490 años, 6 cosas van a ocurrir. Alguien viene, es el Mesías. ¿Y qué se espera que ocurra? Número 1, acabar la prevaricación, o sea, el abuso del poder. Número 2, concluir el pecado. Número 3, acabar con la iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra griega anomía. Anomía quiere decir sin la ley, violación de la ley. Número 4, espero traer la justicia de los siglos. Número 5, sellar la visión y la profecía, sellarla ya. Y número 6, ungir el santo de los santos. Pregunta, hermanos, ¿de eso qué se cumplió? ¿Qué se cumplió cuando Cristo vino? Todo y nada. ¿Cómo es eso que todo y nada? Dios cumple su parte, pero Israel no cumplió su parte. No aceptaron al Mesías. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Cuando Cristo vino, acabó con la prevaricación en la cruz. En la cruz Cristo logró las 6 cosas. ¿Qué logró? ¿Concluir el pecado o no? En la cruz tenemos el remedio para el pecado. ¿El remedio para la iniquidad? Sí. ¿En la cruz Dios nos da la justicia verdadera? Sí. ¿Será que en la cruz se selló la visión en cuanto al plan de salvación? Sí. Ya no hay otro plan distinto al plan de la salvación. Ese fue el plan de Dios. ¿Y se ungió al santo de los santos o no? Si decimos que el santo de los santos es Cristo, pues Él fue ungido por el Espíritu Santo. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido.
Si decimos que el Santo de los Santos refiere al templo, pues Cristo lo purificó al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio. Pero ¿de qué sirvió lo que Cristo hizo? Entonces no sirvió, hermanos, no sirvió. Dice Daniel 9:26 que después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. ¿Se cumplió o no? Se cumplió. ¿Y qué pasó? El velo del templo se rasgó. Y al rasgarse el velo del templo, dice la hermana White que el corderito escapó. Y dicen muchos que el cordero se escapó. ¿Y eso qué significaba? Al rasgarse el velo quiere decir se acabó el sistema de sacrificios. Porque detrás del velo el pueblo no podía mirar. Era el Santo de los Santos. Entonces, al rasgarse el velo se acabó el pacto. El velo era un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Dice en Daniel 9:27, a la mitad de la última semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, aquí viene la pregunta de medio millón. Si Dios iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿de qué habla Ezequiel 40 en adelante? ¿Será que el Espíritu no le reveló a Ezequiel que ya no iba a haber ese templo? ¿De cuál templo está hablando Ezequiel? ¿De un templo en la tierra o de cuál templo está hablando? ¿De cuál templo está hablando? Esa es la clave. ¿Estamos listos, hermanos? Momento, como le hemos dicho esta semana, ¿para qué? Abrocharse bien el cinturón, no se caiga de la silla, hermano. Esté atento, estemos despiertos. Hermanos, no se cumplió esa profecía para Israel. Porque de acuerdo a lo que Dios había dicho, al final de las 70 semanas vendría un pueblo. ¿Y qué harían con el templo, con el altar y con los judíos y con los sacerdotes? ¿Qué hicieron? Roma vino, Tito Vespasiano vino, atacaron Jerusalén. A pesar de que Tito Vespasiano le había dicho a sus soldados, no me vayan a quemar el templo porque es una joya arquitectónica, los soldados iracundos lo quemaron, dice el historiador judío Flavio Josefo. Lo quemaron. No se aguantaron lo que estaba pasando. De modo, hermanos, que se cumplió lo que dice el versículo 27. El pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y destruirá el santuario. Y con la inundación será el fin de ella. El fin, ¿qué quiere decir el fin? No más, el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. La guerra terminó en el año 125. Jerusalén, si ustedes van hoy en día a Israel, lo único que se ven son piedras. Si usted va a Israel pensando ver malls, pensando ver cosas muy bonitas, desencántese, porque en Israel solo se ven ruinas, pero esas ruinas tienen un valor, para algunos de nosotros tienen un valor tremendo. No lo cambiamos ni por Walt Disney, ni por Disneylandia, no, Israel, impresionante. Verte poco de piedra. La vez pasada que yo estuve tomé como 3,000 y pico de fotos. Casi acabo con mi computadora, hermano. Ahí las tengo. Ahí tengo las fotos, hermanos. Hermanos, todo lo que Jesús dijo se cumplió al pie de la letra. Todo se cumplió. No quedó piedra sobre piedra que fuera derribada. Pero Ezequiel habla de la restauración del templo. ¿Cuándo es la pregunta? ¿Cuándo? ¿Será en estos días, ya aprovechando que Trump y Guatemala, no faltará quien diga que por lo que pasó en el volcán es por culpa de Guatemala haber puesto la embajada en Jerusalén? Claro que no, pero qué desgracia la que ha pasado en Guatemala, ¿no les parece? Terrible, hermanos, muy triste. Las lágrimas se acaban incluso en una tragedia como es. Hay que orar por nuestros hermanos guatemaltecos. Hermanos, ¿será que ahora sí van a restaurar el templo aprovechando que Trump puso la embajada en Jerusalén? ¿Será que sí? ¿Será que sí o será que no? Bueno, ahí ustedes hermanos, ustedes podrán ver, esta es una foto de Jerusalén. Si ustedes se dan, ¿esto tiene rayo láser? No, no tiene. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esto acá, en esta parte donde estoy parado, hagan de cuenta que estoy en el Monte de los Olivos. Y esta bajada aquí está el jardín del Getsemaní. Y ahí por el centro está el arroyo del Cedrón. Y comenzando otra vez la subida, eso está lleno de tumbas. Miles de tumbas. Y la puerta de la Hermosa, ahí en toda la mitad había una puerta.
y esa puerta la clausuraron. ¿Quiénes hicieron eso? Los musulmanes. Ahora, ¿estamos parados aquí en el Monte de los Olivos o no? Del arroyo del Cedrón, de ahí de la mitad, para acá, está lleno de tumbas también, pero son de los judíos. ¿Qué significa todo eso? Impresionante, hermanos. Los musulmanes pusieron tumbas de ellos en la subida hacia el templo, allá en toda esa parte, ahí medio se alcanza a ver, ¿no? Ahí donde está el muro, ahí pegadito al muro, eso está lleno de tumbas. Los musulmanes pusieron las tumbas allí por una razón y cerraron la puerta de la Hermosa, la clausuraron, le pusieron piedras. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos dicen, el Mesías, el ungido de los judíos, el sumo sacerdote de los judíos, no podrá entrar a Jerusalén por la puerta de la Hermosa. Porque la profecía dice que cuando el Mesías venga, entrará por la puerta de la Hermosa. Entonces, ¿qué hicieron? La sellaron para que no entre. Y pusieron tumbas. ¿Para qué? Para que no entre por ahí, porque un sacerdote jamás puede tener contacto con tumbas. Entonces, ¿cómo va a pasar el Mesías en medio de tumbas? Se va a contaminar. Y si se contamina, ya no puede ser el sacerdote. ¿Estamos notando, hermanos, el significado de todas esas cosas de puras ruinas y piedras? Tiene un significado impresionante. Pero los judíos, acá, aquí en esta bajadita, aquí, ahí donde está, ahí están los olivos y el jardín de los olivos para acá, el jardín de Getsemaní al lado derecho. En esta bajada, los judíos pusieron tumbas, pero de ellos. Y los judíos pagan lo que sea por tener una tumba allí, en la bajada del Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando el Mesías venga, los primeros que van a resucitar son los que estén en la bajada del Monte de los Olivos. Y el Mesías entrará glorioso con todos sus santos que resucitaron. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo tiene significado todo eso? Eso no está ahí porque sí, hermanos, eso está allí y tiene un significado muy profundo, hermanos, tremendo. De modo que si tú vas a Israel, ve con la idea de que vas a mirar piedras sobre piedras derribadas, pero tienen un significado fuera de serie espectacular. Bueno, hermanos, Jesús a través de sus profetas, según Ezequiel capítulo 40, versículo 2, Dios le mostró a Ezequiel el templo glorioso. ¿Será el que van a hacer allá supuestamente en Jerusalén? No. ¿Qué dice? En visión de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte como muy alto, y al sur había como un edificio de una ciudad. No puede estar hablando de Jerusalén hoy en día. ¿Por qué no? Porque, mis hermanos, hoy Jerusalén está solo a 754 metros de altura. Y eso no es un monte muy alto. Montes muy altos son por allá los de la Sierra Maestra, ¿no? Los de por allá del Perú, Bolivia, Colombia, esas montañas inmensas, el Cotopaxi en México, eso sí son montañas altas. Pero Jerusalén no. Jerusalén está a 754 metros sobre el nivel del mar. Luego ese no puede ser el monte alto de lo que él está hablando. Él está hablando es de otro monte. ¿Cuál es ese monte más alto que todos los montes? La Biblia le tiene un nombre. En Isaías 14:13 es el monte del testimonio. El monte del testimonio. Y en Isaías 41:1 se llama el monte de Sión. Pero hermano, déjenme decirles que el monte de Sión actualmente sí existe. Allá donde está después de las tumbas de los musulmanes, ahí en lo altito, ese es el monte de Sión hoy en día. Pero ese no es el monte de Sión del que Dios está hablando. Acuérdense ustedes que para una realidad aquí en la tierra hay una realidad eterna, ¿no? Lo que pasa aquí en la tierra es un símbolo de lo que está arriba, más sublime y más grandioso. De modo que el monte del testimonio que vio el profeta Ezequiel no fue Jerusalén. Está viendo otro monte. ¿Y saben que Jerusalén no se va a llamar Jerusalén? No se va a llamar así. Y el profeta nos va a dar el nombre de la ciudad. Él dice en Ezequiel 48 que cuando él vio la ciudad, vio que tenía 12 puertas y las 12 puertas tenían los nombres de las 12 tribus de Israel. Hoy usted va a Israel y usted ve la principal puerta por donde entramos todos los turistas, se llama la puerta de Damasco.
Y uno pasa por un mercado ahí que da medio temor pasar, un mercado musulmán. Y está la puerta del Muladar y la puerta de la Hermosa, que de hermosa no tiene nada. No, dice que en la tierra nueva las puertas del templo tendrán otros nombres. ¿Y serán los nombres de cuáles? De las 12 tribus de Israel, exceptuando 2, Dan y Efraín. Esas 2 puertas no llevarán esos nombres, porque ellos no van a estar allí, ni Dan ni Efraín. ¿Por qué? No, eso no es el tema de hoy. Bueno, y Dios le dijo a Ezequiel cómo se va a llamar la ciudad. A ver, el más rápido que busque el último versículo de Ezequiel. Ezequiel termina su libro con este versículo. Es el último versículo de Ezequiel. ¿Cómo se llamará la ciudad? El nombre de la ciudad, que es Jehová Sama. No es Jerusalén. ¿Cuál será el nombre de la ciudad de Dios? Jehová Sama. ¿Y qué quiere decir Jehová Sama? Dios estará allí con su pueblo. Dios mismo vendrá y se instalará con su pueblo. ¿Eso no es lo que dice Apocalipsis? Yo vi la ciudad de Dios descender del cielo, la llama la Nueva Jerusalén, pero la Nueva Jerusalén se llama como Jehová Sama. Y descenderá a la tierra y Dios pondrá su trono en medio de ella. Dios estará con nosotros. Entonces ya aprendimos una cosa nueva, ¿no? ¿Cuál es el verdadero nombre de la ciudad de Dios, la última? No se parece a la Jerusalén actual. Porque la Jerusalén de ahora, hermanos, es triste. Es demasiado triste. Para que esa ciudad llegue a ser la ciudad de Dios, tendrá que morir casi todo el mundo que está allí. Tienen que ser destruidos. Porque eso allí es la cosa más mala, hermanos. La maldad que existe allí. No porque hagan cosas malas, sino el odio que hay entre ellos. Demasiado odio hay entre los habitantes de Jerusalén. Y Dios no puede establecer su lugar así. Entonces, muy bien. ¿Cómo se llama la ciudad? Jehová Sama es el nombre de la ciudad. Bueno, ¿y qué más nos dice las Sagradas Escrituras? Miren ustedes lo que dice Juan. ¿Va Dios a restaurar un templo? ¿Qué dice Apocalipsis? En Jehová Sama no vi en ella templo. Oye, entonces, ¿qué fue lo que vio Ezequiel? ¿Ezequiel habla de un templo o no? Pero Juan dice que no hay templo. ¿Cómo conciliamos a los dos? No se me pierdan de aquí en adelante, porque viene lo mejor de todo, lo mejor de toda la semana. Bueno, dice que no hay templo. ¿Por qué razón? Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Oh, entonces el templo glorioso de Ezequiel es Dios y el Cordero. ¿Estará hablando el Cordero? Bueno, ¿y cómo entendemos eso de los becerros y el macho cabrío y los sacerdotes y las medidas y tal? ¿Cómo entendemos eso? Acuérdese que toda profecía tiene detalles, pero también tiene ¿qué? Esencia. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir en su tiempo? La esencia, aunque los detalles van a cambiar. Y van a cambiar los detalles, pero se va a cumplir la esencia. Miren ustedes ahora, ¿están listos? ¿Cuánto les gusta mojarse? Bueno, nos vamos a mojar ahora todos acá. Ezequiel 47:1. ¿Qué dice Ezequiel? Me hizo volver luego a la entrada de la casa del templo glorioso. He aquí que a un diácono se le olvidó cerrar el agua del bautisterio. ¿Qué está pasando? Las aguas salían de debajo del umbral. ¿Se imagina el bill al fin del mes? El agua está saliendo por debajo del umbral. Y dice además, hacia el oriente, porque la fachada de la casa está al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Entonces, ¿es bastante agua o no? Se está saliendo el agua del santuario. ¿Será que hubo un fallo de arquitectos, de diseños o qué? ¿O es así que tiene que ser? Ahora miren ustedes, dice el siguiente versículo, Ezequiel capítulo 47, el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, una cinta métrica, y midió ¿cuánto? 1000 codos. 1000 codos son 450 metros. 450 metros son como de aquí a la biblioteca, ¿no? Más o menos, medio kilómetro casi. Veamos, de aquí a la biblioteca, de aquí a la Harry Hines, que llama la calle, de aquí a la Harry Hines, ¿hay cuánta distancia?
450 metros, o sea, 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas ¿hasta dónde? Oiga, hermanos, para que por todo el camino el agua que está saliendo del templo, por debajo de la puerta que está al lado derecho, y 3 veces lo dijo, del lado derecho, dijo 3 veces que está saliendo por ahí, del lado derecho, de la puerta que mira hacia el oriente, se salió el agua. A medio kilómetro, ¿por dónde da el agua? ¿Qué le van a decir al pastor cuando le pregunte, hermano, qué pasó? Hermano, usted fue el que puso la manguera para llenar el bautisterio, ¿no? ¿Qué pasó? Que allá en la biblioteca el agua está dando a los tobillos y los bomberos vinieron ¿qué vamos a contestar? ¿Quién no lo apagó, no? Bueno, sigamos leyendo. Midió otros 1000 codos. O sea, a 1 kilómetro de distancia, como de aquí a ¿cuál freeway? Al 35. Como de aquí al 35, el agua que se estaba saliendo del lado derecho del templo, en la puerta que mira hacia el oriente, el agua por donde le da a los ancianos de iglesia. Oiga, hermanos, ¿cuánto será el bill? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes que Ezequiel tuvo esa visión? Porque es que Dios le va a aclarar las cosas. Y esa es la parte que los judíos no están teniendo en cuenta. Ellos solo quieren hablar de restauración, pero no están hablando de esta parte. Y ahora mire que ahí no termina. Ezequiel 47:4, última parte. Midió ahora otros 500 metros, a 1,5 kilómetros. Por allá en el 12. Vamos a decir así por decir algo. En el 12. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua que me llegó hasta la cintura. ¿Se imaginan el bill del agua? ¿Qué está pasando con el agua? A ver. ¿El agua está qué? Está creciendo, pero ¿cómo puede el agua crecer? A menos que le lleguen otras fuentes de agua, ¿sí o no? Pero es el mismo bautisterio, debería ser un chorrito de agüita así chiquito y ya se acabó el cuento. No, las aguas que salen ¿de qué lado? Del lado derecho, ¿de dónde? Del templo, a 1,5 kilómetros ya están dando a la cintura. Y bueno, y dice, y midió otro medio kilómetro, a 2 kilómetros. A 2 kilómetros era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Cómo les parece? Esta es la visión más espectacular, después de la visión de Ezequiel 1, la más espectacular de todo el libro de Ezequiel. Tremendo, quizás está a la par. Vamos a ponerla a la par. Hermanos, a ver, resumiendo, para saber si sigo el tema o lo comienzo otra vez. Resumiendo, el templo glorioso de Ezequiel tiene un problema de plomería, ¿o no? ¿Cuál es el problema de plomería? ¿Será que la ciudad nos da el permiso para abrir el templo? ¿Cuál es el problema del templo glorioso de Ezequiel? Que el agua se está saliendo, ¿por qué lado? ¿Por qué lado? Por el costado derecho, muy bien, de la puerta que mira hacia el oriente. Y el río está ¿qué? Creciendo, 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 hasta el punto que se convirtió en un río que nadie podía pasar sino nadando. ¿Qué significa eso, hermanos? Y bueno, ahora como estaba a 2 kilómetros de distancia, ahora se está regresando ahí por la Harry Hines, se vino por la orillita. ¿Y qué dice? Volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Uy, ¿qué quiere decir todo eso? Esa profecía, hermanos, si no se cumple aquí en esta iglesia, estamos perdidos, estamos fritos, hermanos. Pero sí se está cumpliendo, gracias a Dios. ¿Cómo se está cumpliendo? Ahorita vamos a ver. Bueno, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos, ¿cuántos ríos? Uy, ahora son 2 ríos. Y toda alma que entrare por estos 2 ríos, que se entre allí y se sumerja en el agua, ¿qué va a pasar? ¿Se ahoga?
Esta es una época donde mucha gente muere ahogada en los lagos, ¿o no? Cuidado cuando van a pescar. Hermano, ¿qué ocurre? Dice, toda persona que se tire al agua, ¿qué dice la Biblia? Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en ese mar, estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entre y se bañe en ese río. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado con el agua que está saliendo del bautisterio del templo? La gente, los vecinos se andan bañando y se le curan las enfermedades y viven para siempre. ¿De qué río está hablando? ¿De cuáles aguas? ¿Del Evangelio? ¿Dónde dice eso? No se anden inventando nada. No se lo creo, estoy jugando. Sí tiene idea, claro que sí. Bueno, y dice, junto a él, a ese río, estarán los pescadores y desde Engadí, ese lugar que ustedes están viendo, ese se llama Engadí, es como un oasis. Ahí usted ve los animales esos con los cuernos esos largos de donde sacan las bocinas o los chofares. Por ahí pasan. Esa región es muy desértica. Y Engadí es un oasis que antes quedaba de puerto a orillas de un mar. ¿Cómo creen que se llamaba el mar? ¿O se llama? El Mar Muerto. Oh, ¿y por qué el Mar Muerto se llama muerto? ¿Cuándo se murió? Se cree que ahí estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué está diciendo la profecía? Que las aguas que salgan del templo y vayan hacia el sur, cuando las aguas entren al Mar Muerto, ¿las aguas qué? Vivirán. Yo tuve la oportunidad de bañarme en el Mar Muerto, hermanos. Ahí uno no se baña, usted flota nada más. Que se pone a bañar allí le puede dar un problema serio de salud. Es tanta la salinidad y tanto químico que tiene esa agua que usted se mete en el agua y usted rapidito flota. Y sí es cierto que la gente se puede sentar a leer un periódico, acostar en el Mar Muerto a leer un periódico. Yo hubiera mostrado las fotos, pero no se trata que yo le muestre esas fotos. Hermanos, ese es el Mar Muerto. Pero la profecía dice que cuando las aguas que salen del santuario en Jerusalén lleguen al Mar Muerto, ¿el Mar Muerto qué? Tendrá vida otra vez. ¿Sanará? Qué interesante. Sigamos leyendo. Habla de los pantanos. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán solo para salir. Lo que usted está viendo es sal a orillas del Mar Muerto. Eso es, esa orilla del Mar Muerto. ¿Qué es un pantano? Agua estancada. ¿Cómo se formó un pantano? ¿Por qué? Por ahí un día el río pasó y de alguna manera el río ya no pasó más por allí. Y entonces quedó el agua ¿qué? Estancada. ¿Qué pasa con esa agua? ¿Usted tomaría agua de un pantano estancado? No. Necesita que el agua esté ¿qué? Corriente. Está diciendo que los pantanos no se van a sanar. Qué interesante esa profecía. Y dice Ezequiel 47:12, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Ese es el pomegranada, es como la fruta nacional de Israel. Hacen unos jugos de pomegranada que eso es para, wow, eso nunca se ha probado, es delicioso, muy tremendo. Entonces el Señor dice que a un lado y al otro lado del río, ¿qué es lo que va a crecer? Muchos árboles frutales, y a su tiempo dice madurarán. ¿Por qué razón? Porque sus aguas salen ¿de dónde? Una vez más salen del santuario. O sea que a propósito permitieron que el agua se saliera del santuario, para que todas las naciones o la gente del Mar Muerto pues viviera. Para el que beba de esa agua o se nade en esa agua no se muera. Dice, a su tiempo madurará el fruto, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas ¿para qué? Y sus hojas para medicina. ¿Le gustaría un tecito de esas hojas? ¿Sí nos gustaría? Que se nos vaya la artritis, se nos vaya el colesterol, se nos vaya todo. Bueno, muy bien. Ok. Ezequiel habla del templo. La pregunta es, ¿quién es el templo? Ya sabemos que es quién.
Sí, pero ¿cómo aclaramos eso? Que del templo del lado derecho brotó agua. Cuando que no tenga temor de decirlo. Cuando Jesús lo crucificaron, le metieron una lanza al lado. Le metió una lanza por su costado derecho y salió agua mezclada con sangre. O sea que miren ustedes que se está cumpliendo la profecía. Del lado derecho del templo, que es Jesús, brotará agua. Y todo aquel que beba de esa agua y se bañe con esa agua, vivirá para siempre. ¿No le parece un mensaje espectacular? Tremendo, hermanos. Nosotros sabemos que Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿De cuál templo estaba hablando? Del mismo. Estaba hablando de su propio templo. Los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿Y Jesús de qué estaba hablando? Jesús estaba hablando del templo ¿de qué? Del templo de su cuerpo, como dice San Juan 2, el versículo 21. Y ahí está el versículo que el hermano dijo, que cuando Jesús murió, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y en el acto salió sangre con agua. O sea, todo eso es simbólico, acto simbólico. El templo de cuyo lado derecho brota agua, y el que se bañe con esa agua vivirá para siempre. ¿Eso se cumple o no? Sí, eso se cumple. Ese es nuestro Jesús. Jesús, cuando fue clavado en la cruz, la Biblia dice que de su costado derecho, ¿qué salió? Ahí salió el chorro de agua, del lado derecho, aguas de vida. En Apocalipsis 21, 22 dice que en la tierra nueva no va a haber un templo. Es que no necesitamos un templo, Cristo es el templo. O sea que el templo glorioso de Ezequiel, en esencia, representa ¿a quién? A Jesús. Eso es lo que se va a cumplir. Pero ya no los detalles, ya no los detalles. Ahora miren ustedes un mapa de la región de esa región del oriente. Si ustedes se dan cuenta, el Arabá, lo que ustedes están viendo ustedes allí es el Mar Muerto, una foto aérea. Y el Arabá, Engadí y Eglaim son puertos a orillas del Mar Muerto. O sea que cuando en Ezequiel dice que las aguas del santuario caerán allá al Mar Muerto, está diciendo es, las aguas del Mar Muerto recibirán vida cuando beban el agua del santuario. Entonces, hermanos, ¿quién representa el Mar Muerto? ¿A quién representa? Nosotros sabemos que las aguas que representan naciones, pueblos, muchedumbres, lenguas, gente que está muerta ¿cómo? ¿En sus delitos y pecados o no? Gente que está muerta en sus delitos y pecados. Pero ¿qué pasa en el momento que estas personas beben del agua que brota del costado de Jesús? ¿Vivirán para siempre o no? Claro, pero aquí viene un problema muy serio. Hay charcos que no se van a sanar. ¿Quiénes son los charcos? La pregunta más difícil que voy a hacer. No le voy a dar ni puntos a esa pregunta. ¿Quiénes son los charcos? No aceptan a Jesús. Sí lo aceptaron, ¿o no? ¿Qué es un charco? Un charco es un lugar por donde pasó el río, ¿o no? Y el agua quedó allí, pero el charco perdió la conexión con el río. Y aunque sobrevive un tiempo con el poquito agua que le quedó en su relación con el río, por no tener esa conexión vital con el río, sus aguas se van a podrir y se van a morir. ¿A quién representan los charcos? ¿A los de afuera o a los de adentro? Los de adentro. Los que habiendo conocido al Señor, nos apartamos del Señor, dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de guardar los mandamientos, dejamos de cumplir la palabra de Dios, vamos a volvernos pantanos espirituales. Pantanos. Entonces, ¿cuál es el único remedio para que un pantano recobre la vida? Volver al redil. Pero un pantano puede por él mismo volver. ¿Dónde han visto ustedes un pantano levantarse, ir caminando y echarse el poquito al lado del mar? No. ¿Será que los pantanos tienen esperanza? ¿Sí o no? ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿Dónde dice? No se anden inventando nada. ¿Dónde dice? No, sí dice. A mí me gusta jugar, hermanos. Sí dice, sí dice. Claro, ¿dónde dice?
Hay un pasaje del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a entender lo que pasa. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y llegaron al desierto y llegaron a un lugar que se llamaba Mara? ¿Qué pasó cuando llegaron a Mara y fueron a beber del agua? El agua estaba ¿qué? Amarga, el agua estaba envenenada, estaba fea, mala. Y la gente dijo, ay, nos sacaron de Egipto para matarnos en el desierto. Este Moisés es el culpable. Cada vez que hay un problema en la iglesia, el pastor tiene la culpa. Eso sí, pónganle firma. ¿O no? Le echaron la culpa a Moisés. Acaso es que Moisés trabajaba en el acueducto y no, hermanos, las cosas pasan porque tienen que pasar. Cuando Moisés le dice al Señor, Señor, esta gente de aquí a poco me va a apedrear, ¿qué hago yo? Mire, las aguas están contaminadas. ¿Qué le dijo Dios? Y esta es una aplicación espiritual. ¿Qué le dijo? ¿Un árbol de dónde? ¿De cuál peña? ¿Cómo son los árboles en el desierto? Ay, hermanos, son como el que está tirado ahí, ¿no? Esa historia está en Éxodo capítulo 15 y dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echaron en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Qué representa el árbol que fue cortado? En la Biblia habla de un árbol que fue cortado y que cuando es cortado y cae en la fuente amarga de mi corazón, mis aguas se endulzan. ¿Sí hay o no hay en la Biblia versículos? Claro, el árbol endulzador es la vara del tronco de Isaí. Isaías 11, el versículo primero. Un hijo de Isaí es esa vara que un día va a endulzar las aguas. Y para que el árbol pueda endulzar las aguas, ¿qué hay que hacer al árbol? Cortarlo. Y si se corta un árbol, ¿qué se le pasa al árbol? Se muere el árbol. Y al morir el árbol, las aguas se endulzan. ¿Eso tiene una aplicación espiritual linda o no? Claro, hermanos, claro que sí. Jesús, dice Isaías 53, 2, Él es raíz de tierra ¿qué? Seca del desierto. Ustedes van a Israel, hermanos, todo eso es desértico. Israel, todo Israel es de color hueso. Todo es de color hueso. Solo se ve peladeros. Uy, hermanos, hay lecciones impresionantes que hay que aprender ahí al ir a ese lugar. Entonces, hermanos, dice que Jesús es raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, dice Isaías 53, 2. Pero mis hermanos, cuando Cristo, yo permito que Cristo entre a la fuente de mi corazón, esa amargura con que yo vivo se me va a quitar. A veces llegamos a la iglesia y vamos amargados, mal encarados, con cara de limón agrio, de escopeta calibre 45, hermano. Algunos entramos a la iglesia así, entramos arrastrando los pies de la iglesia así y salimos de gateando. O sea, no salimos felices, ¿no? Salimos peor, ¿por qué? Porque no hemos permitido. El problema que yo tengo no es la iglesia, no es el pastor, no son los hermanos. El problema es que mi fuente ha perdido la conexión con la fuente de agua viva. Y en el momento en que Cristo entre en mi corazón, mis aguas se van a endulzar. Y ya no va a estar amargando la vida a nadie, ni señalando a nadie, ni criticando a nadie. Nadie me puede quitar el gozo que hay en mi corazón. Bueno, ¿qué es lo que más estamos necesitando? Bueno, ya voy a terminar. Dice que en las dos riberas del río crecerá toda clase de ¿qué? De árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni su fruto faltará. Muy bien, resumen. ¿Qué representa el mar? Las muchedumbres que están muertas en delitos y pecados. Número 2, ¿qué representan los pantanos? Los que han perdido la conexión ¿con quién? Con Cristo. ¿Pero tienen esperanza? Sí. Que el árbol cortado sea echado en su fuente. Número 3, ¿a quién representan los árboles que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae? Están conectados, pero ¿quiénes son? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Acuérdese que si la Biblia no lo dice, nos lo vamos a enseñar. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿A quién representan? ¿A cuál gente? A nosotros. ¿Y dónde dice en la Biblia que nosotros? Lo podemos sentir, pero eso no es cuestión de sentirlo. Deme el versículo. Deme el versículo. Deme el versículo. Sí, hermana, tiene toda la razón si hay un versículo. Claro que sí. ¿El Salmo qué?
el Salmo 1, pero antes de leer el Salmo 1, miren que esos árboles que crecen junto al río se parecen al árbol del Edén, el árbol de la vida, porque dice que en medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, está el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. O sea que los árboles a orillas del río son como el árbol de la vida. Y cualquiera que se sienta bajo la sombra de ese árbol, encuentra sombra, encuentra alimento y encuentra sanidad al hacerse una infusión con las hojitas del árbol. ¿A quién representan los árboles? ¿A quién representa? Salmo 1, hermana, claro que usted tiene la razón. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón, dichoso el hombre, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oh, ¿quiénes son los árboles? ¿Los santos o no? ¿Los que se deleitan en la ley de Jehová o no? A ver, una pregunta de 100,000 puntos. ¿Por qué sus hojas nunca se caen? ¿Lo riega con un champú para caída del cabello o qué? ¿Por qué no se le caen las hojas? ¿Por qué da su fruto a su tiempo? Ah, la calidad de la semilla. Oh, no, el que la plantó. ¿Por qué? ¿De qué se alimentan esos árboles? ¿Con sus raíces qué? ¿Están chupando qué? El agua que sale del santuario. Los santos son santos no porque sepan mucho, no porque vengan mucho a la iglesia, no porque no se equivocan, sino porque beben de una fuente que se llama Cristo Jesús. Y usted, de pronto usted ve que algún árbol allí está haciendo fuerza. ¡Ay! ¡Ay! Sálgame una fruta. ¡Ah! ¿Es por esfuerzos propios que le salen las frutas? ¿O será que las frutas salen normalmente? ¿Las frutas salen qué? Normalmente. El cristiano no se esfuerza por ser cristiano. El cristiano se esfuerza por permanecer en Cristo y beber de la misma fuente. Y los frutos vienen. Eso viene de una manera natural, de una forma automática. El final de explosión. Si esto lo contestan bien, nos vamos. Si esto no lo contestan bien, nos quedamos otra semana después. A ver, pregunta de los 800 millones. ¿Por qué el río crece? No inventen nada. Si van a decir algo, diga, el pastor, es que en la Biblia dice en tal versículo tal. ¿Por qué crece el río? Bueno, hermanos, la respuesta muy sencilla. Resulta que el templo de Ezequiel no solamente es Cristo, sino que también somos los creyentes. ¿Dónde dice en la Biblia que nosotros somos templo? ¿Sí lo dice o no? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Bueno, ¿no sabéis, dice 1 Corintios 3:16, que sois templo de Dios? O sea, no solamente Jesús es el templo, nosotros, la iglesia, somos el templo también. Y somos templo del Espíritu de Dios. Y somos templo del Espíritu de Dios si es que el Espíritu de Dios mora entre nosotros, ¿o no? Entonces somos templo. Ah, pastor, ¿y de dónde nos brota agua a nosotros? ¿Brota agua en nosotros o no? Sí, ¿dónde dice? Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús, ¿qué dijo? San Juan 7:38. Sí, ahí estaba incluido Nicodemo y todos nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, léalo conmigo todos, de su interior correrán ríos de agua viva. Uy, ¿por qué crece el río? Hermana, ¿usted cree en Jesús? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Are you sure? Ok, ¿está bien convencida? Venga para acá, hermana, hágame un favor. Párese acá un momentico. Tráigale al esposo también, tráigalo, que le siga teniendo el brazo encima. Tráigaselo. ¿Ustedes dos creen en Jesús? Si ustedes dos creen en Jesús, ¿qué va a brotar de su lado derecho? Pues agua. Agua. ¿Está brotando agua de los dos o no? Hermana, ¿cree en Jesús? Venga para acá entonces. ¿Está segura? ¿Convencida? ¿Que sí? ¿Está convencida que cree en Jesús o no? Amén.
Entonces párese al lado de los hermanos. O aquí está bien. Si ella cree en Jesús, ¿qué es lo que tiene que brotar de ella? Agua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el río crece? Agua de él, más el agua de ella, más el agua de ella. ¿Cuántos aquí creemos en Jesús? ¿Qué es lo que tiene que brotar de nosotros? Agua. ¿Y qué agua brota de nosotros? Agua de vida. Cuando nosotros le hablamos a la gente le damos estudios, vamos a hablarle a la gente recibe vida eterna o no. Porque Dios nos convirtió también en templos como su Hijo Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Ahora sí entendemos por qué crece el agua. ¿Qué quiere Dios de la iglesia aquí? Que de esta iglesia salga un río pero altísimo. Que cuando lleguemos al 35 sea un río que no se pueda pasar. Pero no es el río de la influencia personal, no es el río de mis intereses personales, no es el río de mis conocimientos personales, de mis títulos y cargos, no. ¿Qué río es? Es Jesús dentro de nosotros. Y saben, hermanos, en San Juan 7:38 y 39 Jesucristo dijo que el río representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿De qué vamos a estar llenos todos? Del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, si la Biblia dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué es lo mínimo que se espera de nosotros? Usted va a visitar a unos hermanos que están en problemas y después de que se fue usted, los hermanos se quedan diciendo lo siguiente: qué bendición que el hermano vino. Sus palabras me animaron, me dieron esperanza. ¿Eso es lo que deben decir o no? Eso es lo que deben decir. Pero si el que lo fue a visitar es un pantano, ¿qué va a decir el hermano? Oiga, verdad, el hermano tiene razón. Ahí en la iglesia las cosas no funcionan. Ahí ve que el pastor, que el hermano, que el anciano. Agua amarga. Crítica, chisme, mentira. Están muertos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere en su iglesia? Agua viva. En esta hora, hermanos, una hija de Dios vuelve al Señor. Yo creo que el pastor ya está listo para entrar. Avíseme al pastor que ya puede entrar con su candidata. Y mientras tanto, pues, ¿qué decimos, hermanos? Señor, haz de nosotros un templo y que de nuestro costado brote ¿qué? Agua viva. Que mis hojas nunca se caigan y que mi fruto nunca falte y mis hojas sean de sanidad para la gente que se relaciona conmigo. Amén. Muy bien. ¿Cuántos están contentos, hermanos, de que nuestra querida hermana Selene haya regresado a la casa de nuestro Señor? Mientras se preparan, me gustaría que buscáramos en nuestra Biblia Josué, capítulo 1, versículo 9. Es el texto bíblico de Selene.
Gloria a Dios, damos, hermana, yo creo que hemos escuchado un tema maravilloso, hemos aprendido cosas interesantes hoy acerca del libro de Ezequiel, un tema maravilloso acerca de la restauración del templo. Sí, ha sido un tema maravilloso, hemos aprendido mucho, de mi parte he aprendido mucho, cosas que a veces no las había visto, o tal vez sí las había visto, pero las había pasado de largo, así es que pues solamente Dios sabe cuándo es el tema que nos va a tocar a nosotros. Amén, pero qué interesante es que en esta mañana a la luz de las Escrituras hemos aprendido de que realmente somos templo del Espíritu Santo y Amén. que de nosotros debe de correr ríos de agua viva, hermano. Amén, sí, afortunadamente esa es la ventaja que tenemos al estar con Cristo Jesús y para seguirlo y para seguir que de nuestro cuerpo salga aguas vivas tenemos que seguir a Cristo Jesús y seguirlo buscando cada día. Amén, así que en esta hora de la mañana estamos siendo bendecidos porque hay bautismos para la honra y la gloria de Dios. Amén. Siervos de Dios hoy han sentido el llamado de Cristo y se van a entregar a través de las aguas bautismales, sellando su pacto para vivir con Cristo eternamente, hermano. Amén, amén. Va a ser un gozo enorme para que de todos nosotros, los que ya conocemos a Cristo Jesús, los que ya somos bautizados, a veces pienso y siento que cuando se bautiza a alguien soy yo, porque tengo esa gran emoción cuando yo me bauticé, cuando yo acepté a Cristo Jesús, sentía ese gozo y cada vez que alguien se bautiza siento un enorme gozo y digo, Señor, eres tan maravilloso que nos has dado la oportunidad de revivir nuevamente en ti. Amén, hermano, y qué bueno sentir ese gozo, porque la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. También hay gozo en la iglesia y los hermanos que se unen a la gran familia de Dios. Así que, hermano Víctor Controles, estamos listos. Vamos a pasar adentro de la iglesia para ver el bautismo, ver renacer esta hermana que hoy nace de nuevo para el reino de los cielos. No queremos perder nada, queremos estar presentes ahí para ver el gozo que tiene la hermana de aceptar y revivir en Cristo Jesús. Amén. Al parecer todavía dentro de la iglesia, hermana, no están listos, están cantando algunos algún canto para la honra y gloria de nuestro Dios y es el canto especial de nuestros hermanos o hermanos que van a tomar su decisión en esta mañana, pero estamos siendo bendecidos y gozosos, hermana, de estar en la presencia de Dios. Sí, es una maravilla que Dios siempre esté con nosotros, pero hoy es un día especial porque Él está presente con nosotros, así es que maravilloso de que Él se tome un día para estar con nosotros, porque sabemos que la Biblia dice que el sábado no se hizo, pero el hombre no se hizo para... ya me confundí. Lo más importante en este día, hermana, es que yo puedo darme cuenta de que el poder del Espíritu Santo aún se está moviendo, aún hay oportunidad para ustedes, queridos televidentes, queridos radioescuchas, de que el Espíritu Santo trabaje en ustedes y que puedan tomar su decisión, porque también en la iglesia de Denton, en esta hora, quizás ya a esta hora se están realizando bautismos también allá y aquí también, entonces eso me dice que el Espíritu Santo está trabajando con la persona. Amén, sí, como quisiera estar ahí, pero pues no podemos estar repartiéndonos, así es que trabajamos para Dios, trabajamos para ustedes, porque traemos los temas en vivo para cada uno de ustedes que nos está viendo, que está en contacto con nosotros. Sabemos que si no lo están viendo ahorita, lo van a ver en un futuro y esperemos que ese futuro es cuando Dios lo indique para usted. Así es que cuando usted mire este video, compártalo con sus amigos, con sus familiares, con personas tal vez que también no lo quieren a uno, porque esas son las personas que más debemos de querer, las personas que no nos quieren a nosotros. Amén, así que les animamos a todos nuestros televidentes para que donde quiera usted nos sintonice, si usted quiere que este ministerio, el último mensaje, esté en su iglesia, para proyectar algún mensaje, para poder transmitir algún evento especial, llámenos al número de teléfono, hermana. 972-793-4733. Ok, ahora sí estamos listos, hermana, para
pasar adentro de la iglesia donde se va a realizar en este momento el santo bautismo. Selene es Josué. Bueno. El texto bíblico de Selene es Josué, capítulo 1, versículo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y su himno de Selene es completo a ti. Por toda la eternidad. Amén. Sabemos que usted pondrá sobre ella, Señor, también su gracia, su poder, que la ayudará a vivir para su gloria y para su honra. Amén. Sabemos que usted pondrá en su mano un anillo, así como tienen los príncipes herederos del reino de los cielos. Amén. Sabemos, mi Señor, por la fe, que esta caminata que ella emprende de regreso a su presencia, Señor, sabemos que estará llena de desafíos esta caminata, pero también sabemos que estará llena de victorias en Cristo Jesús. Amén. Oramos, mi Señor, oramos para que usted pueda caminar al lado de ella todos los días de su vida. Amén. Oramos para que usted pueda cuidar a su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Oramos para que usted pueda traer sobre su vida sanidad física y sanidad espiritual todos los días hasta el fin del mundo. Oramos para que usted pueda llevar sus pies, mi Señor, siempre por la luz. Pero sobre todas las cosas oramos para que Jesús, su Dios y nuestro Dios, su mejor amigo y nuestro Salvador y también su Salvador, pueda perdonarla las veces que ella se equivoque y peque. Pueda levantarla las veces que ella se caiga y tropiece, y pueda animarla a seguir al reino de los cielos las veces que ella sienta desánimo en su corazón, para una nueva vida en Cristo Jesús, para el perdón de sus pecados, todos sus pecados, mi Señor, para que ellos queden enterrados literalmente y simbólicamente en esta agua. Yo, como ministro del Evangelio, para que ella pueda recibir
su Santo Espíritu. La bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: ¿Cuántos quisieran hoy reconsagrar sus vidas al Señor pidiéndole que les dé el poder, les dé la sabiduría y la alegría de que de sus corazones pueda salir un río de agua viva para la gloria de nuestro Dios? Amén. Yo quiero ver en pie a aquellos que le dicen al Señor Jesús: Señor, no entiendo cómo funciona, no sé cómo lo vas a hacer, pero permite que de mi corazón pueda salir un río de agua viva, que pueda servir de bendición para mis chicos, para mi esposa, para mi esposo, para mi iglesia, para mi familia, para aquellos que me rodean, para aquellos que quiero ver yo también en el reino de los cielos. Amén. No sé, Señor, cómo usted va a hacer esto, pero usted ha prometido que lo va a hacer. Y yo en este momento me pongo en pie, Señor, para pedirle a usted que me ayude a vivir para su gloria y para su honra en esta tierra, y para ser de bendición para muchos mientras camino y vivo en esta tierra esperando su regreso. ¿Quieres ponerte en pie para decir al Señor Jesús: Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová? Seguiré orando por aquellos que amo. Seguiré pidiendo por aquellos que deseo que obtengan la felicidad y la victoria. Deseo, mi Señor, consagrar mi vida hoy y ser ese río, ser ese manantial de agua viva para vida eterna, para aquellos que deseo que un día junto conmigo puedan vivir conmigo por toda la eternidad. Señor, ¿puede usted bendecir a su iglesia? Gracias por su palabra en esta mañana expresada a través del pastor Carlos Quintana. Gracias, mi Señor, porque esta semana ha sido de bendición para su iglesia. Gracias porque Selene ha vuelto a sus brazos de amor, y sabemos que en este proceso usted la va a bendecir, la va a cuidar, la va a prosperar y le ayudará a obtener la victoria que tanto anhela y desea su corazón. Gracias, mi Señor, porque usted nos invita a entregarnos en sus manos de amor para hacer en nuestras vidas un milagro y a través de nuestras vidas llevar bendición a aquellos que nos rodean. Gracias, mi Señor, porque sabemos que su Espíritu se ha movido libremente en nuestros corazones y hay gozo en el reino de los cielos. Pueda usted bendecir a la familia de Dallas Lawfield presente y ausente, y esta iglesia pueda crecer y multiplicarse para la gloria de Dios. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pedimos a una de nuestras hermanas de los cantos que podamos tener aunque sea un canto más mientras Selene se cambia allí de ropa, porque deseamos todo poderla saludar y decirle bienvenida, bienvenida, de vuelta a casa, bienvenida a la gran familia de nuestro Dios. Gloria a Dios, hermana. Esta hermana ha tomado su bella decisión de entregar su vida a Cristo Jesús en esta hermosa tarde ya de sábado, donde nos hemos gozado en la palabra de Dios y también nos hemos gozado al ver un alma rendirse a los pies de Cristo. Sí, ha sido maravilloso y una felicidad enorme de haber estado presente en el bautizo de esta hermana. Ya regresando ella a la iglesia. Ha sido maravilloso y muy emocionante. Así es, hermana, esta iglesia de Lawfield hoy se está feliz, hoy hay fiesta en esta iglesia
como hay fiesta en el cielo también por esta hermana que ha tomado su decisión de sellar su vida con Cristo Jesús. Y ese es el ministerio de nosotros. La iglesia no se debe tener solamente para predicar y para bautizar, hermano. Y no solo eso, sino la radio también, que nos están viendo por YouTube, el último mensaje, que nos están viendo por Facebook, y las personas que nos están viendo en cualquier estado o país de este mundo. Les damos las gracias por estar con nosotros, les damos las gracias por compartir con nosotros. También les damos las gracias porque sabemos que usted está compartiendo estos videos, porque sabemos que usted no se los está dejando para usted y lo está compartiendo a las personas que usted sabe que les va a beneficiar y se van a salvar para la honra de Dios. Amén, así que hoy quisimos hacer algo diferente, hermana, de estar fuera de la iglesia, aquí donde usted nos puede ver a la luz del sol, el sol maravilloso que Dios nos regala, ¿verdad? Estamos aquí en el parqueo de la iglesia donde podemos ver que realmente mucha asistencia durante la semana y por supuesto el sábado no puede ser la excepción, hermana. Amén. Hay que participar, hay que convivir con Dios, con los hermanos y no solo eso, sino que disfrutar el día, el clima, el paisaje que Dios nos da, porque todas estas maravillas Él las ha hecho para nosotros. Y cómo es estar solamente en la iglesia, sino que disfrutar de lo que Él ha creado para nosotros. Así que la fiesta continúa en esta iglesia de Lofield. Ahora dice, han preparado un hermoso, exquisito almuerzo, hermana, para todos los hermanos, a todos los amigos, y sobre todo, pues la iglesia no se detiene, el ministerio del último mensaje tampoco se detiene, así que seguimos esperando las invitaciones para todos nuestros hermanos, pastores de las demás iglesias que quieran que este ministerio del último mensaje proyecte algún evento especial o una conferencia especial. Invítenos, que nosotros con todo gusto estaremos con ustedes. Sí, nos puede mandar un mensaje o nos puede llamar al 972-793-4733. Nuevamente, 972-793-4733. Nos puede hablar, nos puede mandar un mensaje si usted quiere que el último mensaje esté presentando los temas de sus pastores o alguna campaña que ustedes tengan. No espere, que lo que nosotros hacemos es solamente hacer obra misionera para las personas que no conocen, que todo esto lo que estamos haciendo es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es que estamos sin fronteras, gracias a Dios tenemos un lindo ministerio que podemos movernos, trasladarnos a cualquier parte de aquí del estado de Texas, incluso aquí dentro de Estados Unidos, podemos ir con todo gusto a transmitir un evento especial que ustedes, queridos televidentes, puedan tener y que quieran invitar a este ministerio. Sí, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros y convivir con nosotros. Así es que, hermano. Gracias a Dios hemos concluido con 3 semanas consecutivas sin parar este ministerio del último mensaje. Hemos dado fin hoy, pero estamos dispuestos y con las baterías recargadas para poder continuar predicando el evangelio a través de este ministerio. Así que en cualquier momento vamos a estar con ustedes nuevamente en vivo de cualquier iglesia de aquí de todo el Metroplex o de cualquier parte de aquí de Estados Unidos. Vamos a estar en cualquier instante. Estamos nosotros solicitados para estar en cualquier iglesia. Amén. Compartan, suscríbanse, porque cada vez que nosotros estamos en vivo, el último mensaje le mando automáticamente un mensaje diciéndoles que estamos en vivo. Lo mismo Facebook, automáticamente les mandan un mensaje a ustedes que estamos en vivo. Así es que no se pierdan los temas, no se pierdan el alimento que Dios nos trae para nuestro espíritu. Amén, hermana. Así es que como todo lo que comienza tiene que terminar. Gracias a Dios hemos sido ricamente bendecidos. Los vamos a tener que despedir de ustedes, queridos televidentes, queridos radioescucha, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de todo el equipo del último mensaje, operadores, parte técnica, camarógrafos y sus amigos y servidores que hoy estuvimos con ustedes, Edil Alonso Caballero y Angélica Caballero. Les decimos hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Dios les bendiga.